Buongiorno. A ver, yo soy de la opinión de que la felicidad se debe compartir con los demás. No nos la vamos a quedar guardaditas solo para nosotras mismas, porque entonces es como que no se disfruta tanto, ¿no? Así que yo hoy vengo aquí a compartirte algo que me provoca muchísima felicidad. Mira qué contenta estoy. Esto que me produce tanta felicidad es algo literario, claro, no iba a ser algo personal como que me caso o que me he comprado una mansión en el monte o que me han contratado por fin en Televisión Española para presentar un programa de libros. Nada de esto es cierto, por cierto, ya me gustaría a mí, sobre todo lo último, lo del programa de libros. Aún estoy esperando a que Televisión Española llame a mi puerta. Lo de casarme y eso, la verdad, me da más igual. Lo de la mansión en el monte tampoco lo descarto, ¿eh? Pero bueno, como te decía, la felicidad que siento hoy, esta felicidad que me desborda, tiene como motivo algo literario. ¿Qué pasa? Que llevo un tiempo, que no son ni semanas ni meses, en realidad ya son un par o tres de años, dándome cuenta de que en las librerías encuentro libros escritos por mujeres de mi generación con las que he compartido contexto histórico, con las que comparto generación, que escriben sobre cosas que a mí me interesaban cuando era niña, cuando era adolescente, cuando ahora soy una mujer joven, y que de alguna manera ya no solo me están hablando de emociones que yo como ser humano puedo tener al igual que tú y que cualquier otra persona que haya habitado este planeta, o de pensamientos que también en algún momento me hayan podido pasar por la cabeza, ya no solo me están hablando de todo eso que es más algo universal, sino que están vinculando esos pensamientos y esas emociones universales a experiencias y a referentes que sí que son más propios quizá de mi generación, de la generación millennial. Me pasa con Sally Rooney, por ejemplo, que es una autora de la que ya te hablé en un vídeo que dediqué a sus 3 novelas publicadas hasta la fecha. Me pasa con Marta Jiménez Serrano, autora de Los nombres propios, a quien también he nombrado en un par de vídeos. Y esto de reconocerme página tras página en novelas escritas por mujeres de mi generación, me sucede también con las novelas de la autora de la que te quiero hablar hoy, que es Elisa Victoria. En el año 2018, Elisa Victoria irrumpió en el panorama literario como novelista, aunque ella ya había publicado otras cosas previamente, con una novela que lo petó y que es esta, Voz de vieja. ¿Y qué pasa? Pues que hace menos de un año, en marzo de 2021, Elisa Victoria volvió a la primera plana del panorama literario español con su segunda novela, con El Evangelio. Las dos novelas, como podéis ver porque las ediciones son completamente reconocibles e identificables, están publicadas en Blackie Books. Con El Evangelio, que es la segunda novela de Elisa Victoria y que la acabo de acabar hace apenas unos días, he tenido sensaciones muy similares a cuando leí Voz de vieja, que es que podía identificarme con un montón de aspectos de la protagonista. En el caso de Voz de vieja, la protagonista es una niña de 9 años que se llama Marina y que realmente sería un poquito mayor que yo, porque en el año 92 ella tiene 9 años y yo en ese año tenía 2, pero bueno, nombra muchos referentes y nombra muchas realidades que yo viví quizá un poquito más mayor, pero que todavía estaban ahí. Y en el caso del Evangelio, que es su segunda novela, la protagonista, que se llama Lali, en realidad también es un poquito mayor que yo, porque esta novela transcurre entre finales de 2006 y principios de 2007, y allí Lali acaba de cumplir, de hecho cumple al principio de la novela 20 años y yo tenía 16, 17, o sea que me saca 3 años, pero lo mismo que con Marina de Voz de vieja. Puedo verme reconocida y puedo verme identificada en un montón de las cosas que dice, que ve, que oye y de las cosas que le pasa y que siente y que experimenta. Yo he empezado diciéndote que estoy muy feliz porque por fin estoy leyendo a estas escritoras que, claro, ya con 28, 29, 30 años empiezan a publicar libros en los que hablan de una vida que yo, pues casi de la misma manera, he vivido. Pero aparte de sentirme identificada con sus personajes, con las historias que cuenta Elisa Victoria y el resto de escritoras de las que quizá en otro momento te hablaré, pues bueno, su narrativa tiene otras virtudes y se pueden sacar muchas otras cosas de sus libros, que es lo que hoy te quiero contar aquí. ¿Qué destaca para mí de la narrativa de Elisa Victoria y que yo he observado tanto en Voz de vieja como en El Evangelio? Ese es el tema del vídeo de hoy. A mí lo que me llamó la atención de estas dos novelas cuando empecé a leerla fueron los inicios. Hay novelas que no destacan por el comienzo no te presenta ninguna imagen impactante, tampoco te hace un retrato claro del protagonista, es más una puerta de entrada que al autor no le queda más remedio que ponerte ahí para que tú te introduzcas en la historia y vayas descubriendo poco a poco lo que te tiene que contar. Pero digamos que lo impactante de muchas novelas o lo que luego recordarás tiempo después de haberlas leído no es el inicio. En cambio yo creo que las dos novelas de Elisa Victoria comparten algo, y es que desde el principio, desde el primer párrafo, ya te están dejando claro cuál es el tono de la novela
y quién es la protagonista y cuál es la voz que te va a hablar a lo largo de las páginas. Yo creo que Elisa Victoria se propone ya desde el principio dejarte claro que estás a punto de entrar en novelas costumbristas, en novelas que te van a hablar de vidas que no son extraordinarias, de vidas que transcurren de forma muy rutinaria en existencias que no brillan y que no destacan por nada en especial, pero que te van a contar todo eso que no es especial de forma que a ti te interese. Voz de Vieja, por ejemplo, comienza con la descripción de un vestido de gitana que pertenece a la madre de la protagonista y que a la protagonista le da miedo. Es decir, es un objeto bastante cotidiano en la realidad, tanto de la protagonista como de su madre, es algo con lo que ha convivido desde siempre y sin embargo la protagonista te está diciendo que a ella le asusta, y esto ya nos está dando un rasgo de carácter de la protagonista, que es quizá pues una persona que se fija en objetos muy del día a día y les atribuye propiedades sobrenaturales o ve un poquito más allá del objeto en sí mismo. Pero en ningún momento deja de ser una imagen costumbrista. Te está hablando de un vestido de gitana. Y en el Evangelio, Lali, que es la protagonista y la narradora de esta historia, está en el primer párrafo, al inicio de la novela, comiéndose un yogur que está a punto de caducar. ¿Puede haber una imagen más del día a día? Bueno, en mi caso sí que puede haber algo más del día a día, que es comerte yogures caducados. A mí desde pequeña me han dicho que un yogur no caduca nunca y que tú te lo puedes comer igual, aunque ponga en la fecha, en la tapa, que hace 4 meses que ha caducado. Y de momento aquí estoy, no me he muerto. Entonces, como te decía, ¿qué mensaje te quiere transmitir Elisa Victoria con estos primeros párrafos, con estos inicios de sus novelas? Bueno, pues sencillamente que la historia que te va a contar, que ese universo en el que estás a punto de entrar, es un universo de vidas corrientes, de personas normales como tú o como cualquiera que te cruces por la calle en tu día a día, sin vidas extraordinarias y sin nada del otro mundo que contar. Entonces, ¿qué puede tener de interesante que alguien a través de la literatura te hable de vidas normales? Porque para vida normal, pensarás tú, ya tienes la tuya, ¿no? ¿En qué se desmarca Elisa Victoria? ¿Cómo ella consigue que estas vidas aparentemente mediocres y nada extraordinarias lleguen a interesarte? Bueno, pues ella se desmarca en el tono, en el lenguaje, en la perspectiva de la que ella se sirve para narrarte estas vidas aparentemente anodinas. Claro, imagínate, yo cuando cogí el Evangelio venía de leer Carcoma, de Laila Martínez, que no sé si la has leído, pero es una novela muy cortita que te habla de una casa encantada, de hechos sobrenaturales, de fantasmas. Es decir, yo venía de una novela en la que todo el rato estaban pasando cosas extraordinarias, en la que todo me sorprendía porque sencillamente no tenía nada que ver con mi realidad. Y de repente, ¿qué pasa? Pues que me pongo a leer el Evangelio y así a bote pronto lo que me encuentro es que voy a leer una novela sobre una joven de 20 años, estudiante de magisterio, que por un error burocrático tiene que hacer las prácticas de la carrera en un colegio privado y ultracatólico, siendo ella atea y casi pobre. O bueno, Voz de Vieja, que al final es la historia de una niña de 9 años, casi como cualquier niña de 9 años. Pero ¿qué pasa? Que lo importante en las novelas de Elisa Victoria no es tanto el qué se cuenta, sino cómo se cuenta. De no ser porque ambas protagonistas tienen una voz y una manera de ver la vida que las distingue del resto de personas de su edad y de su entorno, seguramente ni a ti ni a mí nos interesaría leer sobre sus vidas, ni nos interesaría conocer lo que piensan ni sus puntos de vista. Si te fijas en tu vida, por muy ordinaria y normal y aburrida incluso que pueda llegar a ser en ciertos momentos, si te fijas, como te digo, vas a encontrar que hay mucho de extraordinario, que hay mucho incluso de mágico, de casual. ¿No te ha pasado nunca que yo que sé, que te empiezan a pasar cosas surrealistas y dices, Dios mío, ¿en qué racha de surrealismo me he metido sin ni siquiera darme cuenta? Realmente en las vidas de todos nosotros, es verdad que a veces más y a veces menos, pero pasan cosas fantásticas. ¿Qué sucede? Que muchas veces no nos paramos lo suficiente como para apreciarlas, como para verlas y además como para poder contarlas a otros, como para narrarlas a otros. Las protagonistas de Elisa Victoria, tanto la de Voz de Vieja como la del Evangelio, son personas que aparte de darse cuenta de lo extraordinario que se cuela por los agujeritos de la vida ordinaria, aparte de darse cuenta de eso, también tienen la capacidad de narrarlo de forma que te interese, de hacerlo atractivo. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de la serie Vida Perfecta, que la tienes en Movistar por si la quieres ver. A mí las 2 temporadas me han parecido magníficas, espero que haya una tercera, y creo que tienen mucho que ver con la narrativa tanto de Elisa Victoria como de otras escritoras de mi generación. ¿Y por qué? Porque en Vida Perfecta te presentan la historia de 3 mujeres y de las personas que orbitan en el universo de estas mujeres, que tienen vidas muy normales, vidas completamente corrientes de trabajar, educar a los hijos, tener relaciones, tener amistades, etcétera, etcétera. No les pasan cosas más interesantes ni más fantásticas de las que te pueden pasar a ti o a mí en nuestras vidas cotidianas,
cotidianas, y sin embargo la serie está narrada con un punto de vista muy ácido, con mucho humor, con mucha sensibilidad también al mismo tiempo, y eso es lo que hace atractiva a su narrativa. No es lo que sucede, sino cómo te lo están contando. Qué mirada, qué punto de vista, qué lenguaje audiovisual se está empleando para trasladarte esa historia. Eso es lo verdaderamente interesante de Vida Perfecta, no tanto lo que pasa, sino cómo te cuentan lo que te pasa. Y esto para mí es un poco lo que sucede en Voz de Vieja y en El Evangelio de Elisa Victoria. Y bueno, sin ir más lejos, hace poco se ha estrenado la revisión que ha hecho Steven Spielberg de la mítica West Side Story, ¿no? De ese musical de Broadway que después se llevó al cine en 1961 y que en 2021 volvió de la mano del famoso Steven Spielberg. ¿Qué cuenta West Side Story? Aparte de, bueno, de meterse ahí en temas raciales, de tema de urbanismo de Nueva York y de un montón de temas profundos que se pueden sacar dependiendo un poco de la versión que tú veas. ¿Pero qué te está contando sobre todo West Side Story? Pues nada que no sepas, es que West Side Story es Romeo y Julieta. Romeo y Julieta en Nueva York. No es una historia extraordinaria, no porque no sea extraordinaria en sí misma, porque bueno, tampoco creo que tú te hayas muerto por amor o que alguien haya muerto por amor hacia ti o que conozcas a gente a tu alrededor, por lo menos a mucha gente que haya muerto por amor. Digamos que, vale, no es una historia cotidiana, no es algo que te encuentres todos los días, pero sí que es verdad que la conoces muy bien porque te la ha contado Shakespeare, pero es que seguramente antes de Shakespeare ya te lo estaba contando otra gente a través de narraciones orales o de otras obras de teatro que yo no conozco. En West Side Story tampoco cuenta tanto el qué, no cuenta tanto la historia, lo que cuenta es el cómo te lo está contando Spielberg o cómo te lo contaba la película de 1961, que por cierto está dirigida por Jerome Robbins y Robert Wise. O sea, que aquí lo que importa, como te decía, no es tanto el qué me estás contando, sino cómo me lo estás contando. ¿Cómo me vas a contar Romeo y Julieta en 2021 para que a mí me interese? Yo, que soy una persona que me distraigo, como el resto de los mortales, con cualquier estímulo que me pongan en la cara. Pues lo que tienes que hacer es hacerme un montón de bailecitos, ponerme un montón de colorines, ponerme actores y actrices guapos por los que yo me sienta atraída y los quiera mirar todo el tiempo. Eso es lo que quiero en el año 2021, que me lo cuentes de una manera diferente, porque Romeo y Julieta yo ya me lo conozco. Lo que quiero es cómo me lo cuentas, no qué me cuentas. Claro, a veces en una novela o en una película coinciden ambas cosas, coincide una historia extraordinaria, algo que tú no podrías experimentar y que por tanto te lleva a un universo que te es completamente ajeno y que te resulta interesante solo por su forma, y por otro lado una forma extraordinaria de narrar esa historia extraordinaria, ¿no? A través de un lenguaje escrito o de un lenguaje audiovisual muy característico y muy propio del realizador, de la realizadora, del autor o de la autora. Bueno, ejemplos de novelas y películas en las que coincidan estos dos elementos, pues hay para dar y vender. Ahora, por ejemplo, como libro se me viene a la cabeza La Metamorfosis de Kafka. Para mí es algo bastante raro y bastante novedoso que una persona un día se despierte siendo un insecto, pero es que además Kafka me lo está contando de una manera que es que yo no puedo parar de leer. Y como película no puedo dejar de pensar en La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, que es una de mis películas favoritas de toda la historia, en la que Kubrick te mete en un ecosistema raro, lo mires por donde lo mires, con personajes absolutamente extraños a los que no te vas a poder encontrar ni cruzar nunca en tu vida, y encima te lo está contando con una narrativa muy particular, una narrativa muy propia suya que no vas a encontrar en ningún otro director, ni siquiera en él mismo en otras películas. Utiliza la manera de contar la historia como lo hace en La Naranja Mecánica. En fin, otra característica común de las protagonistas de Voz de Vieja y El Evangelio, y que tiene mucho que ver con todo lo que te he estado contando hasta ahora, es que las dos son personas con mucho carácter, con una personalidad muy marcada. Lali, que es la protagonista del Evangelio, es una chica muy mordaz, sarcástica, cínica incluso. Se está empezando a desengañar con la existencia, se está empezando a dar cuenta de que todos los sueños que en algún momento ha albergado sobre su futuro y sobre los cambios positivos que ella podía ofrecer al mundo, bueno, pues que seguramente todo eso no se va a dar y que se va a quedar en fantasías, y que la vida real a la que está empezando a enfrentarse pues no es tan dulce como ella en algún momento quizás había creído. Entonces ella te va a hablar todo el tiempo desde ese desengaño absoluto con el mundo, y eso le da un carácter muy particular. Y Marina, que es la protagonista de Voz de Vieja, es una niña muy curiosa, con una inteligencia muy afinada, le gusta mucho fijarse en los demás, en cómo se expresan, en lo que hacen, sobre todo en los adultos, y a pesar de que solo tiene 9 años,
ella es capaz de emitir reflexiones de persona mayor, de persona ya madura. Yo cuando leí Voz de Vieja, que no sé si fue en 2018 o 2019, en ningún momento sentí algo que luego he leído en muchas críticas a esta novela, que es que a Marina le faltara verosimilitud. Es decir, hay lectores y lectoras que no se podían creer que un personaje de solo 9 años dijera ciertas cosas y pensara ciertas cosas y reflexionara acerca de ciertos temas que asociamos más al mundo de los adultos. Yo sinceramente no sé si es que de pequeña quizá era un poco como Marina, muy observadora, muy curiosa, quería aprender y quería pertenecer de hecho al mundo de los adultos cuanto antes. Luego ya me di cuenta de que el mundo de los adultos es 800.000 veces peor que el de los niños. Entonces no sé si sería por ese motivo, pero sinceramente yo en ningún momento pensé que Marina fuera un personaje poco verosímil. Al revés, yo es que creo que si ahora coges a un niño o a una niña que tengas por ahí de 9 años, bueno, quizá ahora ya no, porque ahora están más atontados con el tema de los móviles y tal, pero coge a un niño o a una niña de mi época, un niño o niña millennial, dale un papel, dale un boli y ponle a escribir, y seguramente te escribirá reflexiones mucho más interesantes de las que tú puedes hacer con 40 o con 50 años. Entonces, se trata de personajes que, tanto por sus circunstancias como por su manera de ver el mundo, tienen una visión de las cosas ya muy afianzada, y entonces ellas emiten sus juicios y emiten sus opiniones desde esas opiniones ya firmes. Es verdad que se nota que Marina, al ser tan pequeña, está en una etapa más de formación, está todavía descubriendo el mundo y descubriendo quién es ella misma, pero por ejemplo Lali, que es la protagonista del Evangelio, ella ya está como de vuelta de todo, ¿sabes? Solo tiene 20 años, pero es que justo, claro, yo creo que es a los 20 años cuando estás en esa etapa en la que piensas que lo sabes todo y en realidad no sabes nada. O sea, yo creo que esa es la peor época de la vida, en realidad. Si a mí me otorgaran el poder de quitar una etapa vital del medio de la vida de todos los seres humanos, yo me cargaría esa, de los 18 a los 25. En realidad no me cargaría tanto la etapa, porque ahí pasan muchas cosas guays, hay que reconocerlo, sino que me cargaría más bien la actitud que tenemos en esa época. Es que somos insoportables, de verdad. Lali a veces se me hacía insoportable, ¿eh? Pero no insoportable mal, en el plan de, tío, Elisa Victoria, has creado aquí un personaje que es que no lo trago, es que no puedo seguir leyendo porque no empatizo nada y me cae fatal. No era insoportable en ese sentido, era insoportable de... me reconozco en ti, Lali, yo he estado ahí y no es agradable. Luego las novelas de Elisa Victoria tienen algo que para mí también es bastante característico. Si tú has leído autoras o autores que hagan un poco lo que te voy a contar ahora, me los puedes decir en los comentarios, pero yo creo que es algo que caracteriza bastante la narrativa de Elisa Victoria. Y esto es la alternancia entre un lenguaje más literario, en los párrafos en los que las protagonistas están reflexionando, porque ambas novelas están escritas en primera persona y las protagonistas son las narradoras, la alternancia de ese lenguaje más literario con un lenguaje más coloquial, que es el que está presente en los diálogos. Y estas novelas contienen mucho diálogo. A mí hay algo que me flipa en la literatura, y es que los diálogos sean verosímiles. Es decir, que tú los leas y digas, es que esta frase, tal cual está escrita, podría pronunciarla yo, o mi madre, o la panadera de la esquina. No le sobra una coma, no le falta ninguna palabra, esta palabra la diría tal cual así, y no con un sinónimo rimbombante que queda mucho más literario. Esto yo creo que es una virtud que innegablemente hay que reconocerle a Elisa Victoria. Y yo voto por muchas más autoras y muchos más autores que cuando escriben sus diálogos lo hagan en el lenguaje en el que realmente las personas hablamos. Que lo otro también es bonito y realmente tiene su momento. Hay novelas que yo creo que te piden por el estilo, incluso a veces por la historia, que recurras siempre a un lenguaje más literario, incluso en los diálogos, pero historias como estas, que son tan costumbristas, tan del día a día, de lo cotidiano, pues si luego me pones ahí a hablar a los personajes como si se hubieran zampado un diccionario cada uno, seguramente no me lo voy a creer. Y luego otra cosa que me he encontrado en ambas novelas y que a mí particularmente me gusta leer estas cosas, me parece que aportan frescura, aportan naturalidad y realismo a la literatura, es todo lo que tiene que ver con lo escatológico y con lo físico y con lo corporal y lo sexual. Pero lo sexual no desde una perspectiva ahí mojigata de y ahora hacemos el amor, o esa crudeza que roza lo misógino de Houellebecq, por ejemplo, sino lo sexual desde el realismo más absoluto de este tío no lo está haciendo bien, no me está gustando, no me voy a quedar a gusto y luego me voy a tener que ir a mi casa toda frustrada y ponerme un vídeo porno. Por ejemplo, Lali del Evangelio está bastante frustrada sexualmente. Ella es una mujer que tiene mucho deseo sexual, quiere realmente vivir el sexo plenamente y utilizar su cuerpo para generar
y generarse placer, pero no lo consigue, al menos no lo consigue en pareja, ¿vale? Porque todos los tíos con los que se cruza son unos ineptos y no son capaces de preguntarse, a ver, ¿qué puedo hacer para complacer a mi compañera sexual? Y luego también se trata mucho en el Evangelio el tema de la obsesión que Lali tiene con su vulva. Ella piensa que su vulva no es normal, de hecho piensa que es amorfa y que es monstruosa y que debería avergonzarse de ella. ¿Y por qué cree esto? Bueno, pues por lo que muchas mujeres a lo largo de nuestra vida hemos pensado que nuestras vulvas no eran normales y no eran bonitas y no eran merecedoras de la admiración, ya no digo de los demás, sino ni siquiera de nosotras mismas. Porque desde pequeñas, tanto explícitamente como implícitamente, a través del cine, de la publicidad, del porno también, nos han estado diciendo que para tener una vulva bonita la tienes que tener de cierta manera muy concreta. Y bueno, yo creo que afortunadamente en este tema estamos haciendo grandes avances. De hecho, hace poco, en la tercera temporada de Sex Education, vi un capítulo en el que se habla de este tema, ¿no? De que parece que hay una vulva normativa, pero en realidad esa vulva normativa es un porcentaje mínimo de las vulvas de las mujeres y que hay muchísima variedad y que lo que pasa es que falta visibilización de esa variedad. Y Elisa Victoria plantea este asunto en el Evangelio a través de esta obsesión que Lali tiene con su vulva y de lo acomplejada que está con ella, y esto, además de servirnos para conocer mejor el carácter y el interior del personaje protagonista, yo creo que también es una denuncia por parte de Elisa Victoria. Y más temas relacionados con el cuerpo. Por ejemplo, Marina, la protagonista de Voz de Vieja, creo recordar, tiene cierta obsesión con los pechos femeninos, con las tetas, que yo creo que esto nos ha pasado a un alto porcentaje de niñas en edad de crecimiento, en la edad que tiene Marina, que es cuando o a ti te salen las tetas o empiezan a salirle a las niñas de tu alrededor, a tus compañeras de clase, ¿no? Tú te vas de clase en junio, pasas todo el verano por tu cuenta ahí viviendo en tu mundo de yuppie, tu mundo infantil, jugando con tus juguetes, y vuelves en septiembre a empezar quinto de primaria y resulta que tu mejor amiga parece la princesa del espacio bultos. Pero bueno, aparte de todo lo físico y lo corporal y lo sexual, también hay, como te decía, mucho lenguaje y muchas escenas relacionadas con lo escatológico, con la mierda, con los pedos, con la caca, con mear. Ya te digo, a mí esto me gusta, me hace gracia, pero más allá de hacerme gracia, me parece que es un elemento que, ostras, que forma parte de la vida y por tanto, ¿por qué no debe formar parte de la literatura? Yo la verdad es que en este sentido es como que no tengo barreras, no tengo límites. A mí lo escatológico me va. Y por supuesto, la infancia. La infancia es un tema clave en ambas novelas de Elisa Victoria. En Voz de Vieja, porque obviamente la protagonista tiene 9 años, es una niña, y el universo en el que se mueve, aunque tenga a su madre, al novio de su madre, a su abuela, con quien por cierto tiene una relación muy especial, pero a pesar de todo eso, pues sus amigos y sus amigas son niños y ella vive todavía en ese mundo infantil. Y luego en el Evangelio, porque aunque la protagonista es Lali, que tiene ya 20 años y que es ya una joven mujer, pues claro, ella va a dar clase a un colegio y va a estar en un aula con un montón de niños de 4 años. De hecho, con el Evangelio yo a veces tenía la impresión de que más que una novela a través de la cual Elisa Victoria nos quería contar una historia, era una crítica al sistema educativo camuflado tras la forma de una novela. A ver si me explico. Elisa Victoria, como su protagonista, estudió magisterio. Entonces se nota que a Elisa Victoria le interesa el mundo de los niños, el mundo del desarrollo en la infancia, de cómo los niños empiezan a ser personitas poco a poco, con sus propios pensamientos, con su personalidad marcada, con su temperamento. Todo esto se nota que a ella le interesa muchísimo, y se nota también que le preocupa cómo el mundo que hemos construido los adultos puede ejercer una influencia desfavorable, perjudicial, en esas almas puras, por así decirlo, de los niños, estos niños que todavía no han sido contaminados por los montones y montones de prejuicios y de creencias que tenemos los adultos, y cómo todo eso se lo vamos depositando poquito a los niños y a las niñas en sus cabecitas. Cabecitas que son muy permeables y que en ciertas edades se creen a pies juntillas todo lo que nosotros les decimos. Ella se da cuenta de que estas clases a las que ella está asistiendo como maestra en prácticas, lo que son en realidad es el punto de partida de una carrera sin horizonte, en la que te meten ahí cuando tú eres pequeño sin que puedas decir no quiero estar ahí, y ya vas a estar el resto de tu vida tratando de demostrar que eres el mejor, que tú mereces tener un trabajo mejor y ascender y tal, y ganarte tu dinero y mantener tu vida, que muchas veces no va a ser la vida que has querido tener, sino la que de pequeño te han dicho que tienes que perseguir. Entonces Lali ya
empieza sus prácticas desengañada con ese sistema educativo al que ella está a punto de contribuir, y acaba la novela, spoiler, igual de desengañada. En ese sentido no se produce ningún cambio en su manera de concebir la educación y las clases. ¿Qué pasa entonces? Y aquí viene el kit de la cuestión de esto que te decía, de que a veces el Evangelio me ha parecido que era más un artefacto literario a través del cual denunciar el sistema educativo en detrimento un poco de la trama, de la historia. Pues que a lo largo de la narración Lali desarrolla sus discursos antisistema educativo, que algunos son divertidos, algunos de hecho aportan ideas que para mí eran novedosas, pero otros muchos se me han hecho tediosos y me ha parecido como pegotes, ¿no? Como si la autora Elisa Victoria dijera: ahora voy a aprovechar este libro yo para quejarme de lo poco que me gusta esta cuestión del sistema educativo. Entonces, como resulta que estoy escribiendo una novela sobre el tema, pues lo voy a meter. Esto es lo único que me ha chirriado un poco del Evangelio, porque a mí en general no me gusta sentir que la novela que estoy leyendo se va convirtiendo poco a poco en un panfleto, aunque luego se salga del panfleto, porque ya te digo, los discursos de Lali son circunstanciales y, bueno, de hecho tienen que ver con lo que te está contando. No es que de repente Lali se ponga ahí a reflexionar sobre cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la trama principal, pero aún así a veces se me hacía un poco de bola. Ya te hablé en el vídeo que dediqué a Sally Rooney de cuando ella, Sally Rooney, hace un poco lo mismo en su última novela, En ¿Dónde estás, mundo bello?, que pone a las dos protagonistas ahí a hablar de asuntos que no tienen nada que ver con la trama principal. En ese caso sí que no tienen de verdad nada que ver, o yo no le encontraba la relación, y se pasan páginas y páginas disertando sobre temas que digo, vamos a ver, si a mí me interesa leer sobre Saturno, me lo invento porque creo que no hablan de Saturno en la novela, pero si a mí me interesa aprender todas estas cosas wikipédicas sobre sobre Saturno, perdón, pues efectivamente me voy a la Wikipedia, busco Saturno y aprendo sobre Saturno y leo sobre Saturno, me pongo un vídeo en YouTube sobre Saturno. Iba a decir Sagunto otra vez, no sé por qué. Pero lo que no hago es comprarme una novela de Sally Rooney y pagar 20 pavos para leer sobre Saturno. Yo lo que quiero comprando una novela de Sally Rooney es leer una novela de Sally Rooney, no una página de Wikipedia. Y en fin, yo comenzaba este vídeo diciéndote que uno de mis mayores motivos de felicidad de los últimos 5 años es que por fin estoy leyendo autoras que hablan de cosas con las que yo me puedo identificar, no solo emociones y pensamientos más universales, sino objetos, cosas, referentes, cantantes, músicos, actrices a las que yo admiraba de adolescente y que ahora se cuelan en las páginas de las autoras que más o menos tienen mi edad y que están comenzando a publicar. Elisa Victoria, por ejemplo, es un poquito mayor que yo, ella es del 85, yo soy del 90, nos llevamos 5 años, y aunque es verdad que hay ciertas cosas de las que habla en sus libros que a mí ya se me escapan un poco, porque yo era muy pequeña cuando esas cosas ya a veces incluso estaban desapareciendo. Por ejemplo, los pantalones de campana que se nombran en el Evangelio. Los pantalones de campana, yo a lo mejor ya pillé 2 años como mucho de la moda de los pantalones de campana, pero claro, a lo mejor la generación de Elisa Victoria llegó a pillar 7 años de las patas de elefante, que madre mía, eran horrorosas. Yo no sé cómo podíamos llevar eso, pero fíjate, yo cuando se llevaban los pantalones de campana y empezaron a entrar los pitillos silenciosamente, yo veía los pitillos y decía, ¿yo eso? En la vida me voy a poner eso, pero qué horror, pero si quedan fatal. Y ahora mira, mi día a día. Y ahora mira, ahora están llegando los de la generación Z trayendo otra vez la campana, aunque bueno, la campana es un poco diferente, ya no es tan exagerada como antes, afortunadamente. Pero bueno, ya te digo, a pesar de esta diferencia de 5 años entre Elisa Victoria y yo, hay muchos referentes que yo encuentro en sus novelas y que me congratulo al encontrarlos, como por ejemplo Britney Spears y Christina Aguilera, que aparecen mencionadas en el Evangelio. ¿Tú eras más de Britney Spears o de Christina Aguilera? Déjamelo en los comentarios. Luego en Voz de Vieja, por ejemplo, están muy presentes las muñecas Chabel. A mí eso sí que ya, no sé si por generación o por intereses propios, no me pilló. Yo era más de las Betty Spaghetti. ¿Te acuerdas de las Betty Spaghetti? Molaban un montón. Luego, por ejemplo, en el Evangelio están muy presentes los SMS, que era la forma de comunicarnos de los adolescentes millennial. No teníamos WhatsApp todavía, teníamos que dejarnos los dineros enviando mensajes, racaneando con las letras, para que no nos cobraran 2 mensajes en vez de 1. Está el Fotolog también, bendito Fotolog, qué tiempos aquellos. Y bueno, luego voy a confesar una cosa que no es generacional per se, la verdad, y que tiene que ver con el amor que la abuela de Marina, de Voz de Vieja, le profesa a Felipe González.
Sí, al que fue presidente de España del año no sé cuál al año no sé cuál otro. Pues bien, yo de pequeña, de muy pequeña, 5 o 6 años, por algún motivo que todavía no he averiguado, estaba enamorada de Felipe González. Pero enamorada a nivel que, no sé si te acuerdas, del Pequeño País, que era un suplemento infantil que daban con El País, con el periódico, y que luego se lo cargaron porque yo creo que la única persona que lo continuaba leyendo era yo. Pues El Pequeño País tenía una sección para hacer amigos por correspondencia. Tú enviabas ahí tu carta, podías enviar también un dibujo y te lo publicaban y ponías, pues yo me llamo Irene y vivo en Puzol, en Valencia, tengo 7 años y quiero hacer amigos. Me gusta leer, me gusta escribir y me gusta Felipe González. Eso dije yo en una de las cartas que envié al Pequeño País para que me la publicaran para hacer amigos. ¿Qué clase de amigos quería hacer yo confesando en El Pequeño País que me gustaba Felipe González? En fin, ya te digo, esto no es nada generacional, pero leyendo Voz de Vieja empaticé mucho con la abuela de Marina. Para acabar, ¿qué pasa también con estas dos novelas? ¿Qué comparten? Pues que en ninguna de ellas hay un argumento claro. No existe un conflicto concreto en el que tú puedas fijarte y que tenga un inicio, un clímax y un final. Aquí, como te he dicho al principio, no suceden hechos fuera de lo común. Lo que se te está contando son las vidas cotidianas de estas dos mujeres, como si Elisa Victoria cogiera una cámara de fotos y sacara una instantánea de 3 meses o 4 meses de la vida de esas dos personas y te contara lo que pasa en esa instantánea, te describiera esa instantánea como si te estuviera describiendo un cuadro. Yo en general no suelo tener problemas con las novelas o con las películas en las que, por así decirlo, no pasan cosas. De hecho, tengo 2 amigas que siempre que quedamos para ver pelis no me dejan elegir nunca peli porque me dicen, es que tía, tú siempre escoges películas en las que no pasan cosas. Sí, soy de ese tipo de personas que ve las películas tradicionalmente etiquetadas como aburridas o como que no hay acción, es todo más de personaje, de conflicto interno. Entonces, como te digo, no es que no tenga problema con ese tipo de libros o de películas, es que al contrario, me encantan, porque creo que son obras en las que, aunque aparentemente no está sucediendo nada, en el fondo están pasando muchas cosas, porque el personaje está evolucionando, está cambiando su manera de ver el mundo, se está transformando internamente, y aunque eso no se traslade en grandes acciones, como te decía, no sucedan cosas extraordinarias como sí que pueden suceder en una peli de terror o en una peli de acción como 007, por ejemplo, pero sí que están pasando cosas en otro nivel. Quizá es verdad que tienes que estar más atenta para darte cuenta de esas cosas porque no te van a saltar a la vista, pero no significa que no estén pasando. Entonces, como te digo, no tengo ningún problema con las novelas en las que aparentemente no pasan cosas. Ahora, lo que me ha pasado con el Evangelio es que yo, en el primer 70% de la novela, tenía la sensación constantemente de que algo muy heavy estaba a punto de ocurrir. En el 30% restante no es que ya no tuviera esa sensación, sino que yo ya pensaba, bueno, el libro está a punto de acabarse, con lo cual ya no da tiempo a que pase esa cosa tan fuerte. ¿Qué te pasa a ti como lectora cuando constantemente te están generando esa sensación de que algo se está cociendo y de que en el momento menos pensado la olla va a estallar? Pues que tú te vas poniendo nerviosa, te vas calentando de alguna manera, vas empezando ya a buscar por dónde te va a salir la sorpresa. ¿Y qué pasa si esa sorpresa no llega? Pues que como lectora te sientes frustrada, te sientes enfadada y sientes de alguna manera que esta novela te ha engañado. No nos engañe, que nos diga la verdad. Que te ha prometido algo que luego no te ha dado. Bueno, pues a mí esto, lo confieso, me pasó un poco con el Evangelio. Me da la sensación de que Elisa Victoria va abriendo tramas y te va planteando conflictos que no llegan a ser conflictos, pero que sí que pueden ser el germen de un conflicto. Va de hecho soltando por ahí objetos. Hay unas tijeras que están muy presentes a lo largo de toda la trama en el aula en la que Lali, la protagonista, está dando clase, y yo como lectora pensaba que en algún momento esas tijeras iban a tener un gran protagonismo. Bueno, pensaba específicamente que una niña de las que hay en la clase y que, en fin, tiene algunos problemas de conducta, yo pensaba que esa niña iba a coger las tijeras y se las iba a clavar por la espalda a otro compañero y que iba a estallar ahí, pues no sé, la gran masacre. De hecho, yo antes de leer el Evangelio, tal y como me presentaban los medios de comunicación esta novela, por lo que también decía Blackie Books del Evangelio, yo creía que era una historia de terror prácticamente. Yo pensaba que iba a leer una historia de terror ambientada en un colegio privado católico y que además yo pensaba que era interno, o sea que la protagonista estaría allí interna dando clase, que luego eso yo no sé de dónde me lo saqué porque no es verdad. Entonces ya no sé si es por las expectativas que yo llevaba acerca de la novela o porque efectivamente Elisa Victoria va soltando por ahí pistas que luego no te llevan a ninguna parte, pero tuve todo el rato la sensación de que no solo no estaba pasando nada, sino de que las cosas que parecían que iban a pasar luego no sucedían, y eso es muy frustrante. Y luego otra cosa que me ha faltado en esta novela, a mí particularmente, ha sido cierta evolución en el personaje protagonista. Ya te he dicho antes que Lali empieza la novela
estando ya muy cabreada con el sistema educativo y bueno, con la vida en general. ¿Y qué pasa? Que acaba la novela exactamente igual de cabreada con el sistema educativo y con la vida en general. Me da la sensación de que en ella no se ha producido ningún cambio a lo largo de la historia. No te digo yo que Lali pasara de ser una persona pesimista y desencantada con la vida a ser la persona más optimista del mundo. Obviamente eso no sería creíble. Pero por lo menos que hubiera habido alguna ventanita hacia otro tipo de mentalidad o hacia otro pensamiento, ya ni siquiera más esperanzador, si es que podría navegar desde un pesimismo nivel 8 a un pesimismo nivel 10. Si yo no quiero que Lali se haga una persona optimista, no tengo ningún interés en ello, me parece más interesante la Lali que todo lo odia. Pero por lo menos que haya cierta evolución. A lo mejor yo no he sido capaz de detectar esa evolución y sí que la hay. Si tú has leído el Evangelio y sí que te ha dado la impresión de que Lali cambia a lo largo de la historia, pues me encantaría debatirlo contigo en los comentarios. En fin, pese a esta última medio crítica que he hecho del Evangelio, tengo que reafirmarme en mi contento y en mi satisfacción de que haya toda una generación de autoras millennials que están empezando a publicar o que ya llevan varias novelas publicadas con Elisa Victoria y con las que las personas de mi generación, y yo creo que de otras también, las tocantes a la nuestra, nos podemos identificar. Si este vídeo te ha aportado alguna cosilla a tu bagaje intelectual y vital y literario, pues ya sabes que me encantaría que te suscribieras al canal para que estuvieras atento al resto de vídeos que voy publicando, que le dieras a me gusta a este vídeo y que me comentaras alguna idea que te ha surgido a lo largo de esta visualización. Y te preguntaría también, ¿qué elemento de la generación millennial te gustaría a ti encontrar en una novela? Y todavía no te lo has encontrado. Y nada, que nos vemos al siguiente. Gracias por verme. ¡Adiós!